Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Viviana Arellanes Florentino y estoy aquí para compartirles mi testimonio como paciente recuperada de COVID. Primeramente doy gracias a Dios por permitirme estar en este momento compartiendo mi experiencia con ustedes. Asimismo, agradezco a todo el personal médico, de enfermería, paramédicos, gente de intendencia que está en la primera línea de batalla ante esta pandemia, que arriesgan sus vidas por ayudar a las personas afectadas por esta pandemia. Yo padecí de COVID junto con mi esposo, quien se contagió en su trabajo como médico. Fue una situación muy difícil porque a los pocos días que él se aisló, él empezó a tener complicaciones respiratorias muy severas, al grado de tener que llevarlo a hospitalizar. En ese lapso, pues yo salí contagiada y fue una situación difícil porque tuve que enfrentar la hospitalización de mi esposo, el cuidado de mi casa, el no tener a mis hijos conmigo, ya que por esta situación los tuvimos que enviar a casa de mis padres para que ellos cuidaran de ellos y además tener la responsabilidad de aislarme porque no queríamos que el resto de la familia saliera contagiada. Toda esta situación fue sumamente difícil y agotador. Mi esposo, el día lunes que lo hospitalicé, entró con un pronóstico muy grave. No sabíamos qué iba a pasar en el transcurso de la noche. A nosotros se nos había comentado que lo iban a entubar. Y eso pues genera preocupación pues yo creo que en toda la familia. Yo regresé a casa, estuve orando mucho, yo pedía por la vida de mi esposo. Físicamente a lo mejor estábamos solos, pero gracias a Dios tenemos una iglesia, unos hermanos que están junto con nosotros peleando la batalla. Estuvieron en constante oración por la salud de nosotros y eso fue de gran bendición. Al siguiente día yo tenía que ir a dejar documentación al hospital. Me encontraba en trabajo social cuando una de las trabajadoras sociales me comenta que me estaban hablando a través de un cristal, estaban haciendo señas para que yo volteara. En ese momento que volteé yo vi a un paramédico que empujaba una silla de ruedas y era mi esposo. Lo habían bajado al área de laboratorios porque le iban a hacer una tomografía. Me acerqué. En ese momento fue que mi corazón le agradeció infinitamente a Dios porque me di cuenta que no lo habían entubado un día antes, como en el hospital nos habían dicho. Él no requería esa tomografía, a él ya le habían hecho esos estudios. Nos permitieron, el policía y el camillero nos obsequiaron unas hojas y unas plumas, y a través del cristal pudimos escribirnos unos mensajes, mi esposo y yo. Sabemos que esto no fue casualidad. Dios obra de muchas maneras. Él sabía que había angustia y preocupación en nuestros corazones y Dios permitió que en ese momento yo lo pudiera ver, que supe y me di cuenta que no lo habían entubado, que él estaba respondiendo ante el tratamiento que le estaban poniendo dentro del hospital, que su situación seguía siendo grave porque él requería aún así del oxígeno. Pero en ese momento estaba yo contenta porque no lo habían entubado. Fue una experiencia muy bonita, un sentimiento muy bonito el haber visto ese día a mi esposo. A partir de ahí no sabíamos nada de él. Como muchos de ustedes saben, ante esta situación nosotros como familiares no podemos tener contacto con los pacientes que están dentro del hospital.
Los informes se dan por teléfono o por correo electrónico. En lo personal, a mí no se me informó, no hubieron informes. No pude entrar tampoco a la página de internet donde suben los informes de cada paciente. Y una vez más, Dios obra con nosotros. Supimos que un médico que trabajaba con mi esposo estaba laborando en esa clínica donde él se internó o donde él se hospitalizó, y él entró al área COVID y pudo sacar información o darme informes sobre cómo iba evolucionando mi esposo. Y pues una vez más Dios vuelve a obrar, ¿verdad? Estaba yo también muy preocupada porque llevábamos algunos días sin saber de él dentro del hospital. Y a través de este médico tuvimos informes. Una vez más Dios vuelve a dar paz a nuestros corazones, porque supimos que pues él iba respondiendo poco a poco al tratamiento, que no se había complicado más, que él se encontraba estable, delicado, pero pues estable. Y eso nos daba una paz y una tranquilidad a la familia. Yo en casa tenía una responsabilidad, pues el de aislarme para no contagiar a la familia, además de que me sentía enferma y me dio una crisis de asma que estuvo también a punto de mandarme al hospital. Gracias a Dios no fue así, y mi esposo fue dado de alta 12 días después. Cumplimos nuestro aislamiento y pudimos reunirnos nuevamente como familia. Y ahora estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios, compartiéndoles mi testimonio, para que nuestros hermanos en Cristo confíen en nuestro Dios. Dice su palabra en Hebreos 13:8, que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y así es, hermanos. Dios es bueno, Dios es amoroso con nosotros, Dios no nos desampara. Sigamos confiando en Él. Ante toda esta situación, nada está fuera de sus manos. Él tiene todo bajo control y nos está cuidando y resguardando. También en su palabra nos dice, en el Salmos 46:1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es soberano y siempre tendrá un objetivo para nuestras vidas. También quiero invitar a toda esa gente que aún no conoce o no ha tomado una decisión por Dios, que abra sus corazones y que reconozcan que como todos somos pecadores y que por ese hecho no somos merecedores de estar ante la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, Él nos ha dado un regalo maravilloso, hermoso, que es el regalo de la vida eterna, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él solo nos pide que nos arrepintamos de corazón, que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que le invitemos a morar en nuestro corazón, para que así no solo seamos criaturas de Dios, sino que también tengamos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Gracias por escuchar mi testimonio. Dios les bendiga.